En los astilleros británicos del amanecer del siglo XX, el ruido del acero martillado no se detenía nunca. Eran jornadas interminables, donde las chispas volaban como estrellas artificiales sobre hombres empapados en sudor. El Reino Unido sabía que el poder del futuro no se decidiría en los campos de batalla terrestres, sino en los mares. Y en el centro de esa convicción estaba un hombre, el almirante Sir John Fisher, Primer Lord del Almirantazgo. Fisher no era un burócrata común, era un visionario con ideas que muchos calificaban de temerarias. Su meta era crear un buque que borrara de un golpe todas las categorías existentes, ni crucero ni acorazado clásico, sino un monstruo capaz de intimidar con su mera silueta. En una época donde los barcos aún conservaban vestigios de la era del viento, Fisher quería máquinas de acero impulsadas por la fuerza invisible del vapor. Así nació un nombre que se convertiría en sinónimo de miedo y respeto: HMS Dreadnought. La palabra, usada antaño para describir a quienes no temían nada, ahora se aplicaba a una nave que pretendía encarnar esa misma esencia. Cuando el Dreadnought tocó el agua por primera vez en 1906, la escena fue casi irreal. Su casco de 160 metros de longitud parecía un muro de hierro flotante. Bajo esa coraza rugían las turbinas de vapor Parsons, una tecnología que hasta entonces solo había sido probada en buques pequeños. Nadie confiaba del todo en que semejante innovación pudiera sostener un gigante de más de 18,000 toneladas. Pero Fisher estaba convencido. La prueba llegó en alta mar. Mientras algunos barcos de la época apenas alcanzaban velocidades de 18 nudos, el Dreadnought surcó el agua a más de 21. Era el acorazado más rápido del planeta. Pero lo que realmente cambiaba las reglas no era su velocidad, sino su armamento. Tradicionalmente, los buques de guerra llevaban una mezcla de calibres, cañones grandes junto a piezas más pequeñas, lo que complicaba la puntería y la coordinación. Inspirado por el arquitecto naval italiano Vittorio Cuniverti, el Dreadnought desechó esa fórmula. En su lugar, montó 10 cañones de 12 pulgadas, todos del mismo tipo, repartidos en 5 torretas dobles. Cada proyectil pesaba casi media tonelada y podía volar más de 15 kilómetros antes de estallar en el casco enemigo. La primera andanada del Dreadnought fue descrita por los marineros como un trueno que parecía desgarrar el propio mar. En el Almirantazgo, un oficial escribió que el barco no solo era un salto tecnológico, sino un arma psicológica contra cualquier adversario que se atreviera a mostrar su bandera en aguas abiertas. Pero ese poder tenía un precio. Para dar espacio a las turbinas y a los cañones, los compartimentos de la tripulación eran estrechos y sofocantes. Los marineros dormían hombro con hombro, soportando el calor abrasador y el estruendo incesante de las máquinas. El Dreadnought no había sido diseñado para la comodidad, sino para la supremacía. Cuando fue comisionado, se convirtió de inmediato en la nave insignia de la flota del canal. El impacto fue instantáneo. Todos los barcos construidos antes de él quedaron relegados a una nueva categoría despectiva: pre-dreadnoughts, un término que se volvió sinónimo de obsolescencia. De un día para otro, el Dreadnought no solo había cambiado la ingeniería naval, sino también el lenguaje de la guerra. La noticia se propagó con rapidez. En Berlín, en Washington, en San Petersburgo, los altos mandos comprendieron que el equilibrio mundial había cambiado. Si querían sobrevivir en los mares, tendrían que construir sus propios Dreadnoughts. Y así, con un solo buque, Fisher había encendido la mecha de la mayor carrera armamentística naval que el mundo había visto. El mar, que durante siglos había sido un escenario de exploración y comercio, estaba a punto de convertirse en un tablero donde cada nación movería sus piezas de acero, con la esperanza de no quedar atrás. Y todo había empezado con un rugido en los astilleros británicos, con un barco que no temía nada. Si quieres descubrir cómo esta máquina desencadenó una competencia feroz entre imperios y llevó a batallas que definieron la Primera Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Lo que viene a continuación es la historia de cómo el Dreadnought
cambió el mundo. Cuando el HMS Dreadnought surcó el mar por primera vez, no solo fue un acontecimiento técnico, fue un terremoto político y militar. En Londres, los periódicos lo llamaban el barco que hizo obsoleta a toda la flota mundial en una sola noche. Y no era exageración. Todas las armadas, desde Estados Unidos hasta Rusia, comprendieron que cada una de sus naves construidas hasta entonces había quedado relegada al pasado. En Berlín, la reacción fue inmediata. El Kaiser Guillermo II, un apasionado del poder naval, convocó a sus almirantes. Si Gran Bretaña tenía un Dreadnought, Alemania no podía quedarse atrás. Lo que antes era una competencia contenida entre los astilleros británicos y alemanes, se convirtió en una carrera desesperada. Ambos países sabían que el dominio de los océanos era la clave de la supervivencia en caso de guerra. La diferencia era clara. Gran Bretaña contaba con una larga tradición naval y un imperio que dependía de sus rutas marítimas. Alemania, en cambio, era una potencia terrestre que apenas en las últimas décadas había empezado a construir un poder naval. Pero el Dreadnought cambió todo. Ahora, en lugar de tener que igualar a la flota británica completa, los alemanes solo necesitaban ponerse al día con una nueva generación de barcos. Y no estaban solos. En los salones diplomáticos de París, San Petersburgo y Roma, los embajadores enviaban telegramas alarmados. El equilibrio ha cambiado. Italia y Austria-Hungría comenzaron a redibujar sus planes. Incluso Japón, que ya había demostrado su poder en la guerra ruso-japonesa de 1905, buscó su propia versión de Dreadnoughts, pero no todos veían en el nuevo buque un avance glorioso. En algunos círculos surgió la idea de que el Dreadnought era menos una arma y más un símbolo de lujo excesivo. Costaba más que varios cruceros combinados, y su mantenimiento requería recursos humanos y materiales enormes. Críticos en la Cámara de los Comunes lo llamaban un devorador de libras esterlinas, pero la voz de Fisher y el prestigio del buque eran más fuertes que cualquier oposición política. Mientras tanto, en los muelles de Portsmouth y en los talleres de Glasgow, la producción no se detenía. El ritmo era vertiginoso. Más acero, más cañones, más turbinas. En apenas un año después del lanzamiento del Dreadnought, ya había nuevos modelos en construcción que buscaban superarlo. El término Super Dreadnought empezó a circular, marcando la ironía de una innovación que, siendo tan reciente, ya comenzaba a quedarse corta. La prensa jugó un papel fundamental. En Alemania, caricaturas mostraban al Dreadnought como un monstruo de hierro que amenazaba con tragarse el mundo. En Gran Bretaña, en cambio, lo pintaban como un guardián invencible que aseguraba la paz mediante la fuerza. Pero detrás de la propaganda, lo cierto era que el Dreadnought había hecho que la paz fuera más frágil que nunca. En los puertos, los marineros hablaban del buque con mezcla de orgullo y temor. Había rumores de que un solo disparo de su batería principal podía partir en dos a un crucero enemigo. La imagen del Dreadnought se convirtió en un mito vivo, un arma psicológica que viajaba más rápido que sus propios cañones. Lo más inquietante era que el Dreadnought no era un fin, sino un principio. Los ingenieros ya planificaban versiones más grandes, con cañones de mayor calibre y blindaje reforzado. Lo que había sido presentado como el barco invencible de su tiempo, pronto se transformó en el primer eslabón de una cadena que nadie sabía dónde terminaría. El resultado fue una Europa dividida entre quienes construían sin descanso y quienes temían quedarse atrás. Cada nuevo Dreadnought que tocaba el agua no era solo una nave, era una declaración de poder, un desafío lanzado al mundo. El mar se llenaba de titanes, y el eco de sus cañones todavía no había resonado, pero la tormenta se estaba formando. Lo que comenzó como la visión de un almirante británico ya no pertenecía solo al Reino Unido. El Dreadnought había encendido un incendio que consumiría recursos, diplomacia y vidas humanas en una escala nunca vista. El planeta entero estaba entrando en una nueva era de acero, y cada nación tenía que decidir quedarse atrás o lanzarse a la carrera.
No olvides suscribirte, dar tu me gusta y activar la campanita para no perderte la próxima parte, donde veremos cómo Alemania respondió con sus propios gigantes de acero y llevó la rivalidad naval al límite del desastre. En Alemania, la llegada del HMS Dreadnought fue recibida como un desafío imposible de ignorar. El Kaiser Guillermo II, obsesionado con la idea de convertir a su país en una potencia marítima a la altura del Reino Unido, reunió a sus almirantes y exigió una respuesta inmediata. Si los británicos podían construir un acorazado que dejara obsoletos a todos los demás, Alemania debía diseñar algo igual o superior. Los astilleros de Kiel y Wilhelmshaven se transformaron en centros de actividad incesante. Ingenieros y trabajadores, día y noche, trabajaban con un objetivo claro: construir una nueva generación de dreadnoughts capaces de enfrentarse de tú a tú con la Royal Navy. El fruto de ese esfuerzo se llamó Clase König. El SMS König, buque insignia de la serie, representaba la modernización absoluta de la flota alemana. A diferencia de modelos anteriores que todavía conservaban torretas laterales, el König adoptó un diseño más limpio y eficaz. Todas sus torretas principales estaban alineadas en el centro del casco, lo que le permitía disparar una andanada completa hacia ambos lados. Sus 10 cañones de 300 mm eran capaces de lanzar proyectiles de casi 400 kilos a más de 20 kilómetros, con una precisión temida incluso por los británicos. El blindaje también era motivo de orgullo. Mientras el Dreadnought británico apostaba por la velocidad y la potencia de fuego, los ingenieros alemanes reforzaron la protección. El König tenía un cinturón central de acero de 350 mm que cubría las áreas vitales, incluyendo las salas de máquinas y los almacenes de munición. Su torre de mando, protegida con placas de 280 mm, era prácticamente una fortaleza flotante. Para los oficiales alemanes era el equilibrio perfecto entre potencia y resistencia. Pero la carrera no era solo tecnológica. Cada nuevo barco botado en Alemania era respondido con otro en Gran Bretaña. La prensa de ambos países avivaba las llamas. En Londres se hablaba de la amenaza alemana, que buscaba romper el dominio histórico británico. En Berlín se exaltaba la necesidad de desafiar la arrogancia inglesa. Lo que empezó como competencia industrial pronto se convirtió en un pulso político y militar. A medida que más König y otros dreadnoughts alemanes entraban en servicio, la tensión en el Mar del Norte crecía. No se trataba ya de patrullar o de mostrar bandera. Cada salida al mar era una demostración de fuerza, un aviso al enemigo de que la guerra podía estallar en cualquier momento. El Kaiser y sus almirantes comprendían que no podían igualar numéricamente a la Royal Navy. Gran Bretaña, con su imperio global, siempre tendría más recursos y más barcos, pero Alemania buscaba otro enfoque: crear una flota lo suficientemente poderosa como para infligir pérdidas devastadoras al enemigo en una sola batalla decisiva. Esa estrategia recibió un nombre: el riesgo calculado. La idea era simple y aterradora. Si Alemania lograba construir una flota que, aunque más pequeña, pudiera destruir una parte importante de la Royal Navy en combate, los británicos se verían obligados a negociar o a dispersar sus fuerzas. En ese escenario, la supremacía naval británica dejaría de ser absoluta, y así, los mares del norte de Europa se convirtieron en un tablero de ajedrez gigante, donde cada nuevo dreadnought era una pieza estratégica. El SMS König y sus gemelos, Grosser Kurfürst, Markgraf y Kronprinz, no eran solo barcos, eran símbolos del poder alemán, enviados a desafiar el orgullo de una nación que había dominado los océanos durante siglos. Las maniobras de la Marina Imperial Alemana se volvieron cada vez más provocadoras. Patrullas, ejercicios y despliegues buscaban tentar a los británicos, forzarlos a mostrar sus cartas. Cada encuentro en aguas abiertas podía transformarse en un enfrentamiento de consecuencias incalculables. El dreadnought británico había encendido la chispa. El König alemán respondió con fuego.
Y muy pronto, esas dos voluntades de hierro se encontrarían frente a frente, en un choque que pondría a prueba no solo a los barcos, sino al destino de las naciones. Si quieres seguir descubriendo cómo esta carrera naval cruzó el Atlántico y arrastró incluso a Sudamérica a la fiebre de los dreadnoughts, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita. Lo que viene a continuación es una historia sorprendente. Lo que comenzó como una carrera naval entre Gran Bretaña y Alemania, pronto se convirtió en un fenómeno global. El eco del HMS Dreadnought y del SMS König cruzó los océanos y llegó a lugares inesperados, muy lejos de Europa. En Sudamérica, 3 países, Brasil, Argentina y Chile, se vieron arrastrados a una competencia que sorprendió al mundo entero. Todo empezó en 1907, cuando Brasil, ansioso por demostrar su creciente poder económico gracias al auge del café y el caucho, decidió encargar en astilleros británicos la construcción de su propio dreadnought. La noticia causó conmoción. Una nación que nunca había sido considerada una potencia naval estaba a punto de poseer un acorazado tan moderno como los de las grandes potencias europeas. El buque recibió el nombre de Minas Gerais, y su sola existencia cambió la dinámica regional. Con 10 cañones de 300 milímetros y un diseño que rivalizaba con los mejores barcos británicos y alemanes, el Minas Gerais convirtió a Brasil en la envidia y en la preocupación de sus vecinos. En Buenos Aires, la reacción argentina fue inmediata. La prensa lo llamó un insulto al honor nacional, y el gobierno respondió encargando sus propios dreadnoughts a astilleros estadounidenses. Así nació el Ara Rivadavia, que junto a su gemelo, el Moreno, convirtió a Argentina en la segunda nación de Sudamérica en unirse a la fiebre de los acorazados. Chile, que ya mantenía una rivalidad histórica con Argentina desde la Guerra del Pacífico, no podía quedarse atrás. Aunque su economía era más modesta, el gobierno chileno contrató en Gran Bretaña la construcción del Almirante La Torre, un buque que sería uno de los dreadnoughts más potentes jamás construidos en el continente. De repente, en un rincón del mundo, hasta entonces periférico en términos de poder militar, se vivía una carrera naval digna de las potencias europeas. Los periódicos de Londres y Berlín lo llamaron el absurdo sudamericano. Pero lo cierto es que los astilleros británicos y estadounidenses celebraban cada contrato. La fiebre de los dreadnoughts era un negocio tan lucrativo como peligroso. La paradoja era evidente. Países con enormes desigualdades sociales y necesidades urgentes en educación o infraestructura estaban gastando fortunas inimaginables en barcos de guerra que apenas abandonarían los puertos. Pero para las élites políticas, estos dreadnoughts eran algo más que armas. Eran símbolos de prestigio, de modernidad, de un lugar ganado en el concierto de las naciones. Las botaduras de estos buques se celebraban como fiestas nacionales. Multitudes acudían a verlos, banderas ondeaban, himnos sonaban. La silueta de un dreadnought en la bahía era una declaración de orgullo y de poder, aunque en muchos casos nunca se disparara un solo cañón en combate real. Sin embargo, el efecto no era puramente simbólico. La presencia de estos barcos alteraba los equilibrios diplomáticos. Argentina y Brasil, en particular, estuvieron al borde de un conflicto armado en varias ocasiones, con los dreadnoughts como piezas centrales de su estrategia. En el fondo, estos buques funcionaban como armas de disuasión, demasiado costosos para arriesgarlos en una guerra abierta, pero lo suficientemente intimidantes como para mantener a raya al adversario. La fiebre sudamericana demostró que el dreadnought no era solo un instrumento de guerra, sino también un objeto de poder político, capaz de transformar la reputación internacional de un país. Y aunque los grandes enfrentamientos navales de la Primera Guerra Mundial se librarían lejos de Río de Janeiro o de Buenos Aires, la sombra de esos titanes de acero también se proyectó sobre el hemisferio sur. Lo que parecía un espectáculo extravagante en América Latina no era, en realidad, más que un reflejo de la misma lógica que impulsaba a Europa.
la obsesión por no quedarse atrás en una carrera que parecía no tener fin. Y mientras las potencias menores jugaban a imitar a los gigantes, los mares del norte se preparaban para el verdadero choque, donde el destino de imperios enteros se decidiría en cuestión de horas. Si quieres descubrir cómo los Dreadnoughts fueron usados en la Primera Guerra Mundial y cuál fue su papel en los primeros enfrentamientos, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. Lo que viene a continuación es la Guerra Real, donde estos gigantes de acero dejaron de ser símbolos y se convirtieron en armas de destrucción. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los Dreadnoughts ya no eran solo símbolos de prestigio, eran el corazón de las estrategias navales de las grandes potencias. Cada nación que los poseía sabía que estas naves colosales podían decidir la guerra en una sola batalla. Para Gran Bretaña, con su imperio extendido a lo largo de todos los continentes, la Royal Navy debía garantizar el control absoluto de los mares. Su objetivo era claro: bloquear a Alemania, impedir que sus barcos mercantes recibieran suministros y ahogar lentamente a su economía. Para Alemania, en cambio, los Dreadnoughts de la Hochseeflotte eran la carta decisiva que podía equilibrar una guerra que, en tierra, estaba destinada a ser larga y sangrienta. El problema era que ambas potencias sabían que una batalla directa podía significar la destrucción de toda una flota en cuestión de horas. Así, durante los primeros años de la guerra, los Dreadnoughts se convirtieron en armas de disuasión. Su sola presencia en el Mar del Norte bastaba para mantener en tensión a ambos bandos. Sin embargo, eso no significaba que no entraran en acción. Uno de los primeros choques importantes ocurrió en 1914, cuando unidades británicas y alemanas se enfrentaron en la batalla de la bahía de Heligoland. Aunque no participaron los Dreadnoughts más modernos, fue un recordatorio de lo fácil que era perder barcos en aguas minadas o bajo el fuego enemigo. La guerra submarina también demostró la vulnerabilidad de estos gigantes. En 1915, el HMS Audacious, un dreadnought británico de la clase King George V, se hundió tras chocar con una mina alemana. Para los británicos fue un golpe devastador. Un buque de más de 23,000 toneladas desaparecía en cuestión de minutos, recordando al mundo que ni siquiera los colosos de acero eran invencibles. En paralelo, los alemanes comenzaron a usar sus propios dreadnoughts para operaciones limitadas, bombardeando las costas británicas en Scarborough y Hartlepool. Aunque el daño militar fue mínimo, el impacto psicológico fue enorme. La población civil, hasta entonces alejada de la guerra naval, descubrió de golpe el alcance destructivo de estos buques. La tensión alcanzó un punto crítico en 1915 y 1916. La Royal Navy, con su Grand Fleet bajo el mando del almirante Jellicoe, mantenía un dominio numérico abrumador, más de 30 dreadnoughts contra los 16 de la Hochseeflotte. Pero los alemanes confiaban en su disciplina, su blindaje superior y en una estrategia de desgaste, atraer a los británicos a una trampa donde pudieran destruir parte de su flota sin arriesgarlo todo. Mientras tanto, los marineros vivían una realidad muy distinta a la de los almirantes. La vida a bordo de un dreadnought era dura y claustrofóbica. Los compartimentos estaban saturados de hombres, el ruido de las turbinas no cesaba nunca, y el olor a aceite y carbón impregnaba cada rincón. Muchos marineros pasaban semanas sin ver tierra, enfrentándose no solo al enemigo, sino al tedio y a la ansiedad constante de una batalla que podía llegar en cualquier momento. En los cuarteles generales, los estrategas hablaban de batalla decisiva. Para los políticos y para la opinión pública, el mito del Trafalgar del siglo XX seguía vivo, un enfrentamiento masivo que definiera, de una vez por todas, la supremacía en los mares. Pero tanto británicos como alemanes sabían que esa batalla, cuando llegara, sería más destructiva de lo que cualquiera podía imaginar. Y en 1916, esa expectativa se materializó. Las flotas que durante años habían evitado enfrentarse directamente estaban a punto de encontrarse frente a frente
en el mayor combate naval de la guerra, la batalla de Jutlandia. Allí, los Dreadnoughts no serían símbolos, sino protagonistas de un choque que marcaría el rumbo del conflicto. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita, porque en la próxima parte nos adentraremos en la batalla de Jutlandia, el enfrentamiento titánico que puso a prueba a todos los Dreadnoughts del mundo. El 31 de mayo de 1916, las aguas grises del Mar del Norte se convirtieron en escenario del mayor enfrentamiento naval de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Jutlandia. Fue el choque definitivo entre la Grand Fleet británica, comandada por el almirante John Jellicoe, y la Hochseeflotte alemana, bajo el mando del almirante Reinhard Scheer. En total, participaron más de 250 buques, incluyendo casi 60 dreadnoughts y cruceros de batalla, con más de 100.000 hombres a bordo. La batalla comenzó casi por accidente. El vicealmirante británico David Beatty, al mando de un escuadrón de cruceros de batalla, avistó a la flota avanzada alemana en la tarde. Convencido de que podía infligir un golpe rápido, se lanzó al ataque. Pero lo que parecía una oportunidad terminó siendo una trampa. Los alemanes atrajeron a Beatty hacia la línea principal de Scheer. El intercambio de fuego fue devastador. A las 16:00 horas, los cañones de 305 y 380 milímetros rugieron, lanzando proyectiles de cientos de kilos que surcaban el aire como meteoritos. El crucero británico HMS Indefatigable fue alcanzado y se partió en dos, desapareciendo bajo las olas en segundos. Minutos después, el HMS Queen Mary sufrió el mismo destino tras una explosión interna en sus depósitos de municiones. Beatty, observando las catástrofes desde su propio buque, pronunció la amarga frase que pasaría a la historia. Hay algo que no va bien con nuestros malditos barcos. Pero los británicos no estaban solos. La Grand Fleet de Jellicoe, con más de 20 dreadnoughts, se desplegaba en formación para bloquear a la Hochseeflotte. Jellicoe maniobró con precisión, formando una línea de batalla que cortaba la ruta de los alemanes hacia su base. Era el momento decisivo. Un error podía significar la pérdida de toda la flota. Los alemanes, aunque superados en número, demostraron la calidad de sus buques y tripulaciones. Sus dreadnoughts de la clase König y Kaiser resistieron impactos que habrían hundido a barcos británicos. El SMS Seydlitz, destrozado por decenas de proyectiles, logró mantenerse a flote contra toda lógica. Scheer, enfrentado a la aniquilación, ordenó una maniobra desesperada, la Gefechtskehrtwendung, una retirada en 180 grados, realizada con precisión impecable en medio del fuego enemigo. La batalla se extendió hasta la noche, con enfrentamientos caóticos bajo cielos iluminados por bengalas y destellos de cañones. Torpederos y destructores lanzaban ataques suicidas contra los gigantes de acero, mientras marineros en cubierta luchaban con humo, llamas y metralla. Cuando amaneció, el mar estaba sembrado de restos. Los británicos habían perdido 14 barcos y más de 6.000 hombres. Los alemanes, aunque con menos pérdidas materiales, 11 barcos y unos 2.500 hombres, no lograron romper el bloqueo británico. Estratégicamente, la Royal Navy mantuvo su dominio del mar, pero tácticamente, Alemania había demostrado que su flota era capaz de desafiar al gigante británico y salir con vida. La batalla de Jutlandia no fue la victoria aplastante que la opinión pública esperaba en ninguno de los bandos. Fue, en cambio, una demostración brutal de que la era de los dreadnoughts era tan sangrienta como impredecible. Los marineros que sobrevivieron nunca olvidaron el rugido de los cañones ni el olor del acero ardiendo en medio de la niebla del Mar del Norte. A partir de ese día, los dreadnoughts dejaron de ser vistos como invencibles. Eran poderosos, sí, pero vulnerables a la artillería pesada, a los torpedos y, como pronto descubriría el mundo, a nuevas formas de guerra que estaban surgiendo en los cielos. Si quieres conocer cómo terminó la era de los dreadnoughts y qué destino tuvieron estos colosos tras la guerra, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita.
La próxima parte revelará el final de una época marcada por acero, fuego y ambición. Cuando cesaron los disparos y la Primera Guerra Mundial llegó a su fin en 1918, los océanos ya no eran los mismos. Los Dreadnoughts, aquellos gigantes que habían nacido para decidir el destino de imperios, no lograron la victoria aplastante que sus creadores habían imaginado. Sin embargo, su presencia había cambiado la forma de concebir la guerra en el mar. El HMS Dreadnought, el buque que lo inició todo, pasó la guerra en relativa inactividad. Ironía del destino. El barco que había revolucionado la historia naval apenas disparó sus cañones en combate real. Sus sucesores, más modernos y mejor armados, lo relegaron rápidamente a un papel secundario. En 1919, tras apenas 13 años de servicio, fue enviado al desguace. El símbolo de la supremacía naval británica desapareció mucho más rápido de lo que había tardado en convertirse en leyenda. En Alemania, la derrota trajo un final aún más dramático. La Hochseeflotte, privada de gloria tras Jutlandia y confinada en puerto por el bloqueo británico, fue entregada como parte de las condiciones del armisticio. Pero en lugar de permitir que sus naves fueran repartidas entre las potencias vencedoras, los propios oficiales alemanes tomaron una decisión radical. El 21 de junio de 1919, en la base naval de Scapa Flow, hundieron de manera deliberada más de 50 buques, incluidos varios dreadnoughts. Fue el mayor acto de autodestrucción naval de la historia, un gesto de orgullo amargo que prefirió mandar al fondo del mar a los colosos de acero antes que verlos ondear otra bandera. Mientras tanto, en otros rincones del mundo, los dreadnoughts de Sudamérica y Asia quedaban obsoletos con rapidez. Brasil, Argentina y Chile apenas pudieron mantener a flote sus costosos acorazados durante unas décadas, antes de que quedaran anticuados frente a nuevas tecnologías. Japón, en cambio, aprendió la lección y utilizó la experiencia para construir su propia flota moderna, que décadas después desempeñaría un papel decisivo en el Pacífico. El final de la era de los dreadnoughts no se debió a la pérdida de importancia de los mares, sino a la llegada de un nuevo protagonista, el portaaviones. Durante la guerra, los aviones apenas habían jugado un papel secundario, pero pronto demostraron ser capaces de atacar desde distancias imposibles para los cañones navales. La aviación naval abría un horizonte en el que los colosos de acero, diseñados para enfrentarse cañón contra cañón, se volvían vulnerables a ataques aéreos rápidos y letales. Los tratados internacionales, como el de Washington en 1922, intentaron limitar la construcción de nuevos acorazados para evitar otra carrera armamentística descontrolada. Pero el daño ya estaba hecho. Las potencias habían gastado fortunas en barcos que envejecían demasiado rápido, y el recuerdo de Jutlandia se mantenía vivo como advertencia de los costos humanos y materiales de semejantes confrontaciones. El legado del HMS Dreadnought y de todos sus descendientes fue ambiguo. Por un lado, simbolizaron la ambición humana, la capacidad de innovación y el poder de la ingeniería naval. Por otro, demostraron los límites de la tecnología frente a la realidad de la guerra. Ningún barco era invencible, y cada avance traía consigo una nueva vulnerabilidad. Hoy, más de un siglo después, el nombre Dreadnought sigue evocando respeto. Aunque aquellos gigantes ya no surcan los mares, su sombra permanece en cada buque moderno, en cada portaaviones y en cada destructor que patrulla los océanos. La lección es clara: el poder naval siempre evoluciona, y lo que hoy parece insuperable mañana puede ser una reliquia. El Dreadnought nació como el barco que no temía nada, pero la historia demostró que incluso los más grandes colosos de acero tienen un final, y su legado no está en las batallas que ganaron, sino en el mundo que obligaron a cambiar. Si te ha gustado esta serie y quieres más historias sobre la historia naval y militar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. El mar guarda aún muchos secretos, y aquí los vamos a contar todos.